Hola y muy bienvenidos al nuevo canal Conversaciones con Akasha y el primer capítulo, El llamado al avatar, almas voluntarias y nuestro origen cósmico. Mi nombre es Senia y yo soy psicoterapeuta especializada en un método llamado QHHT, desarrollado por mi maestra Dolores Cannon. Es un método con el cual tenemos acceso al subconsciente y podemos consultar las raíces de enfermedades físicas o de traumas o ciertos patrones repetitivos que ocurren en la vida. Primero que todo, me gustaría compartirles un poquito más sobre este método. Cuando llega una persona y entra en el estado teta durante la sesión, tenemos acceso a su subconsciente, a eventos olvidados, a eventos de su infancia, de vidas pasadas e incluso su origen cósmico. Pero no solamente eso, tenemos acceso al subconsciente colectivo, lo cual algunos conocen bajo el término registros akáshicos. Se trata de esta memoria genética, este espacio en donde se encuentran todas las informaciones desde el inicio de esta evolución. Entonces no solamente puedo consultar sobre la vida de la persona, también puedo consultar sobre eventos planetarios, eventos de la historia, sobre el vecino e incluso sobre mis propios asuntos cuando necesito ayuda. Durante las sesiones me he dado cuenta que muchas personas, y son cada vez más, comentan que son almas voluntarias, que tienen su origen cósmico en otro lugar y están encarnando aquí a la Tierra para cumplir con una cierta misión. Generalmente todos vienen a ayudar en la ascensión planetaria y ayudar a la humanidad a reconectarse con la luz y recordar su origen. Por eso el título, el llamado a los avatar, porque realmente se consideran avatares que encarnan en un cuerpo humano acá en la Tierra, pero en este estado de teta tenemos el recuerdo completo. No hay este velo de olvidanza donde ya no recordamos por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, a qué venimos a esta tierra. Y no solamente esto, podemos consultar la persona y eventos históricos, pero también podemos encontrar seres y entidades en este espacio, como los guías espirituales, ángeles, extraterrestres, de todo lo que uno se puede imaginar. Y muchas veces estos seres se han dirigido directamente a mí, dándome instrucciones. Y una de ellas fue precisamente de hacer este canal de YouTube. Me comentaron que ya ha llegado el momento de compartir esta información que estuve juntando durante los últimos 5 años. Y he editado algunas partes en audio original de estas sesiones para compartir con ustedes. Hoy día van a escuchar la primera parte de este capítulo, el llamado al avatar, y va a continuar con un segundo capítulo. Tengo contemplado muchos capítulos más con diversos temas. Y para que tengan una idea cómo se escuchan estas conversaciones, les voy a compartir unos audios donde me están pidiendo precisamente hacer este canal y compartir todo este conocimiento con ustedes. Así que disfruten, aquí viene el primer audio enseguida. ¿Cómo debo de manejar esta inmensidad, cantidad de informaciones que me están compartiendo y para qué me la están compartiendo? ¿Qué quieren que haga con ella? Actualmente la Tierra está pasando por una transición cósmica de ondas Schumann, que está abriendo y está canalizando mucha energía flotante en la atmósfera. Entonces, la energía para personas como tú que canaliza tanta información está bajando directa. La única manera en la que se puede utilizar esa información es por intuición y por segregación. Lo que sientas que está necesario lo vas a ir obteniendo y lo que no se va a ir poniendo como una tarjeta que se va a utilizar en su momento.
El hecho de sentir hasta cierto punto ansiedad puede retrasar la integración de esa información en tus códigos. Ok, entonces tratar de no volverse ansiosa y simplemente, ¿qué? ¿Respirar? Sí. A lo mejor alguna información va a llegar a través de sueños, o a lo mejor alguna información va a llegar a través de información directa, en cartas, en correos, en información que ustedes en la Tierra utilizan como internet. Ajá. Ok, entonces, ¿qué es exactamente lo que quieren de mí ahorita? Seguir despertando gente. Ok. Es muy importante el canalizar personas que están teniendo dudas sobre el despertar, porque estamos en una transición donde la energía o puede densificarse o puede desdensificarse. Necesitamos canalizar la mayor número de personas con energía alta para empezar a quitar esa bruma energética que hay. Ajá. ¿Algo que sea importante que yo sepa? Agradecer tu misión. Y bueno, así como mis clientes descubren su misión y su origen, durante los años de mi trabajo me ha tocado también conocer muchas vidas pasadas e incluso la misión que tengo yo con este trabajo y con conectar a tantas personas con esta memoria ancestral. Entonces, una de mis misiones es también despertar a los avatares, y precisamente esta es la razón por que ahorita estoy haciendo este canal, que de hecho no lo haría si no me lo hubieran pedido. Y en la siguiente grabación van a escuchar cómo también se dirigen a mí, donde dicen cosas sobre mí. Quiero aclarar que todo lo que van a escuchar también se refiere a ustedes. Yo soy igual a todos los demás, y así como vienen de otros lugares a misiones a este planeta, yo también he llegado y he venido a lo mismo. Entonces, cuando escuchan que se dirigen a mí, es lo mismo, vale lo mismo para ustedes. Tú decidiste ayudar. Este es el momento en el que te tienes que dar a conocer más, porque la gente está buscando eso, quien la guíe, quien la ayude. Muchos falsos profetas. Si tú no haces lo que veniste a hacer con la decisión con la que tenías cuando te decidiste a venir, va a haber otros falsos que van a distorsionar, y cuando lo quieras hacer va a ser mucho más difícil o nadie va a creer. Tu misión está por donde tú la llevas. No te va a ser difícil porque tú tienes mucho conocimiento y tienes todo el apoyo del cosmos, de grandes maestros que están aquí para apoyar, y más que vendrán, y si tú quieres también ellos te apoyarán. Gracias. Porque más llegarán en estos tiempos. Ustedes me pueden decir que está correcto, porque hace unos días me llegó toda esta nueva información de la llama solar y sentí como que tengo que dar un paso más grande y sacar toda esta información a más público. Ya ha llegado el momento. De hecho, el que tú sientas o intuyas la información y que es más grande, si tú abres tus canales, te llegarán más, porque se ha llegado el momento en que el conocimiento tiene que darse a las personas. Exacto. Y tú estás en el camino y en el lugar indicado. Este lugar está lleno de información. A este lugar va a llegar más información. Abre tus canales y llegará a ti mucho más información que te va a ser muy útil y que la puedes poner en práctica.
en los momentos que tú tengas libres de tu trabajo. Puede ser un canal muy grande para que aquí mismo tú hables el conocimiento. Entonces sí, porque yo veía cómo hacer videos para subir a YouTube. Acuérdate que el internet es como una navaja de doble filo. Puede llegar a mucha gente, pero igual también mucha gente puede confundirse con tanto conocimiento que está ahí y que es falso. Entonces podrían confundirte con algo relacionado como con la charlatanería. Pero sin embargo, pero YouTube te puede servir mucho. Los medios, la tecnología pueden servir bastante porque puedes llegar a lugares donde tú ni idea tienes y te puede escuchar gente que tú ni idea tienes que hasta para esas dimensiones te están escuchando. A continuación van a escuchar varios audios donde están explicando un poquito la situación en la Tierra en este momento y por qué es tan importante que actuemos y por qué están encarnando estos voluntarios para ayudarnos a despertar a nuestras misiones en este momento. En el siguiente audio estuvimos hablando sobre cataclismos porque justo tocó el sismo, varios sismos planetarios. Y pues este cliente estuvo preocupado y quiso saber qué significa. Entonces aquí les va un pequeño recorte de esta grabación sobre los cataclismos y lo que pasa ahorita en el planeta. Cataclismo. Hablaron de movimiento de placas tectónicas. Y hablaron que eso iba a suceder solo en ciertos países. Buen lugar. ¿Perdón? Buen lugar. ¿Qué? ¿México? Sí. Entonces, estos cataclismos no son planetarios, son en ciertos puntos del planeta o en todos lados. Difícil. Nos pidieron de que ayudemos a rezar. Eso ayuda. A que los cambios no sean tan bruscos y a que se pueda salvar lo necesario. Se necesitan cambios bruscos para despertar. Cuidado con los falsos profetas. Envenenan las mentes y los rezos. ¿No cómo? No tienen visión. Creen usarlos para un común, pero en realidad No tienen visión. O sea, ¿cómo reconocemos los falsos profetas? encuentren libertad, armonía total, soledad y compañía. Entonces, ¿cuál es la función de esos falsos profetas? ¿Por qué vienen a distorsionar todo? ¿Por qué hacen falsas profecías? Los perdidos buscan más perdidos. ¿Para juntarse? ¿Para hacerse más fuertes? ¿Y los de luz no buscarán también más de luz? A veces ellos están perdidos. ¿Los de luz? Sí. Ocupan gente que sepa ver la oscuridad y la luz. ¿Qué nos recomiendan hacer ahorita? Reinventar lo positivo con lo negativo. Ok, entonces sería ponerlo en un equilibrio y entender paz con la dualidad. Sí. Mantener el equilibrio. Vivir en paz. Morir en paz. La montaña, el mar, los cielos. Esos son sus profetas. Las mariposas con quien comparten la tierra. Esos son los profetas. A continuación van a escuchar un recorte de audio de una sesión con una persona que es un voluntario de Sirio y está explicando por qué eligió encarnar en México y cuál es su misión. ¿Por qué es que decidió nacer en México? México es un punto energético muy importante en el nuevo crecimiento terrestre. Es donde va a migrar uno de los chakras energéticos nuevos de Latinoamérica y es donde necesita anclar la energía primero. Es donde está más densa la energía, una de las partes más densas de todo el planeta.
y aparte porque... Y con gran potencial, ¿verdad? Sí, Dormido. claro. ¿Cuál es su verdadera misión en este lugar? Es ser un elemento de cambio como punta de lanza con una metodología que va a despejar muchas creencias obsoletas, que dando esas creencias de lado, mucha gente va a despertar y mucha gente va a empezar a anclar energía positiva. Solamente tiene que armar ya las piezas del rompecabezas que ya están listas para poder desarrollar esa metodología y la gente simplemente va a ir buscando su lugar. Y ahora escucharán la misma persona hablando sobre la importancia de trascender los miedos y el sufrimiento aquí en el planeta Tierra y por qué es tan importante. ¿Cuál es la estrategia que va a hacer en esta vida? La Tierra es un planeta que está a punto de dar su salto cuántico y su evolución energética. Y para eso necesita liberar mucha energía densa que está trazando ese crecimiento. Encontramos a un ser que puede ayudar a deshacerse de toda esa energía negativa o densa a través de conocimiento y a través del despertar de la conciencia de mucha gente que necesita una guía emocional para poder salir adelante de su sufrimiento, que es lo que está deteniendo esa evolución, ese sentimiento de anclaje negativo que ya no debe de pertenecer a este planeta. Entonces es por eso que él siente como que tiene que hacer una metodología, que esto es parte de su misión. Esa metodología ya está diseñada, él solamente la tiene que aterrizar al planeta. Ok, o sea, ya está diseñada en otro plano. Sí. Ok, en la Tierra aún no existe. No. ¿Y de qué se trata esta metodología? ¿Cuál es el tema? La metodología es hacer una unificación emocional para que no haya un anclaje físico de energías densas y los cuerpos dejen de deteriorarse a través del sufrimiento del miedo. Necesita develar, quitar todos esos velos en toda la gente que ha estado oprimida por mucho tiempo por energías de otras entidades para que no sea permitido que avanzara el planeta. Bueno, esto fue una breve introducción y ahorita continuaremos con las historias del más allá. Historias de voluntarios, cómo se están encarnando aquí en la Tierra y cómo es todo el procedimiento. Muchos de estos voluntarios platican que tienen que pasar por un entrenamiento antes de encarnar aquí en la tercera dimensión. Pasar ciertas pruebas, hacer entrenamientos mentales para evitar la oscuridad, no caer en la oscuridad y para poder recordar sus misiones una vez que encarnaron aquí. Entonces, enseguida van a escuchar un ejemplo de una persona que está explicando que es voluntaria y luego el entrenamiento compartiré en otro capítulo cómo exactamente es este entrenamiento que hacen estas almas voluntarias antes de venir a la Tierra. Todos los que están ahorita en la Tierra son voluntarios y servidores que, por decirlo de alguna manera, desaceleraron su proceso energético para poder bajar a la Tierra, para poder ayudar a la Tierra como planeta que evolucionara dentro de la energía cósmica. Entonces, hay muchos que eligieron diferentes plataformas de entrenamiento. En el siguiente audio escucharán un ejemplo de una persona que se encuentra en una nave nodriza de Sirio y está en una reunión con muchos diferentes seres. Ya he investigado un poquito sobre esto y al parecer existe algo que le llaman la Confederación Galáctica, que son diferentes razas y especies de extraterrestres que todos tienen en común la misión Tierra, de ayudar aquí en la Tierra, y el siguiente audio nos muestra cómo se van preparando para esta encarnación. Pues estoy con otros seres, otras personas y
pues es estar planeando algo con ellos. Es como una especie de salón muy grande, muy grande, y hay como varias mesas de trabajo. Y yo voy de una a otra comentando asuntos que hay que hacer o que hay que aclarar, como si nos estuviéramos preparando para algo, Ok. para algo que va a pasar. Ahora, en estas mesas de trabajo, ¿cómo es la apariencia de la gente que trabaja? Muy diferente, de muchos tipos diferentes. Son diferentes. Sí. ¿Cuál es el trabajo que están preparando? Como organizando una especie de evento que está por suceder, y nosotros somos los primeros en llegar y necesitamos preparar todo lo que tiene que estar listo para los que vienen. De alguna manera siento que ese lugar que estamos preparando es la tierra, y necesitamos prepararla porque hay mucha densidad y hay mucha energía que ya no es buena para el cambio cuántico que va a haber. De alguna manera yo soy el encargado de organizar ese cambio con toda la gente que está aquí en esta nave y algunas otras. Varios también mencionaron que hay una forma de ceremonia o un nombramiento para los voluntarios, para que sepan que nadie se va a fuerza. Todos los que encarnan aquí a la tierra vienen de libre voluntad porque ellos lo desean así. En el siguiente audio van a escuchar un ejemplo de cómo es el procedimiento para esta encarnación. También van a escuchar que están hablando de unas camillas, y esto es un fenómeno muy interesante que estoy descubriendo, investigando mucho ahorita, porque he descubierto que en muchas sesiones donde hablan de estas encarnaciones voluntarias, cuando están en su lugar de origen, encarnan desde una camilla, desde una cápsula, desde una unidad o un mueble individual a donde se acuestan y entran en un estado de sueño o de invernación, y su cuerpo de este planeta o de esta nave se queda en esta camilla durante la encarnación en la Tierra. Dicen que se fusiona la parte etérica, una parte etérica con la parte física de este cuerpo, y de esta manera tenemos esta conciencia aquí en la Tierra. Así que les invito a escuchar a continuación una historia entre muchas, y luego les compartiré más. Pues es una especie como de ceremonia en un salón. Pues no en un salón, es como si fuera un estadio muy grande, muy grande. Y ya vemos mucha gente ahí formados con un uniforme blanco, donde estamos todos haciendo una especie como de juramento, de aceptación de voluntarios. Somos muchos. Y hay mucha gente también que está alrededor de nosotros y que nos está aplaudiendo. Entonces están ahí como afilados. Sí, estamos en hileras. ¿Y qué pasa? ¿Van avanzando y qué hacen? No, nos están como que haciendo una especie de nombramiento, y luego poco a poco nos vamos a ir pues encaminando a diferentes lugares del planeta donde tenemos que estar cada uno encarnando. Vamos, nos meten en una especie como de camilla que se cierra y que fusiona la parte etérica con la parte física. Ok, desde esta camilla luego se trasladan a la otra existencia, encarnan a la Tierra. Okay. ¿Cómo es? Descríbemelo con más detalle. Pues es como una camilla, se ve luz azul por dentro. Es cómoda, pero es muy chica, apenas cabe uno acostado. ¿Tu cuerpo está conectado de alguna manera? No. ¿O así nomás como si estuvieras durmiendo? Ajá. Muy bien. ¿Y todos los voluntarios van a irse de esta manera? Sí.
Y durante el viaje de la encarnación, su cuerpo de esta dimensión queda en la camilla. Sí. Ujú. Estoy pues en el camarote o en la oficina con mi papá y me está pidiendo de favor que vaya yo, o sea, que baje yo personalmente de alguna manera a vivir la experiencia, pero a cerciorarme de que todo esté bien, para apoyar desde adentro a lo que se necesite. Pues sí me emociona la idea por un lado, pero por otro no tanto, porque nunca he estado en la tierra. ¿Y tu padre tiene alguna posición importante ahí en Sí, este lugar? es el comandante de la flota. ¿Y de qué origen son ustedes? ¿De dónde vinieron? De Sirio. Y aquí viene otro audio muy similar, solo que este es en las Pléyades. Es otro cliente que es de origen pleiadiano y él nos está relatando de cómo es la partida desde las Pléyades. Y ahí se van a dar cuenta que el relato es muy similar al primero, que también está comentando de una camilla y que a través de esta camilla se encarna en esta realidad. Hay un problema, un día hay un problema y hay como una energía negra que entra. Por eso nosotros empezamos a mandar también luz aquí, porque de alguna forma hay una energía oscura que llega ahí, pero somos muy avanzados. ¿A la Tierra o a tu planeta? Ahí al planeta espera luz, llega ahí algo, pero nosotros somos muy avanzados. No, o sea, realmente no nos afecta como tal en ese punto, pero nos hace conscientes de que tenemos que actuar más, ¿no? Y es, o sea, sí es como una guerra y nos vamos, pero nadie se va a fuerzas, nadie se va a fuerzas, todos nos vamos voluntariamente después de pasar esto y después de recordar. Ok, entonces vas tú en esta ocasión y van varios contigo, ¿verdad? Vamos varios. Muchos. Y todos nos conectamos al mismo tiempo. Es como una ola. Al parecer no habíamos hecho eso. Al parecer lo habíamos hecho de uno por uno y habían sido personas o entes muy, muy seleccionados, muy aptos. Pero en ese momento vamos muchos. Tal vez algunos pensando que no estamos listos. Pero nos llenamos de energía bien fuerte y vamos. Porque es como darlo todo. Estoy acostado. Es una cama de piedra blanca. No, estoy acostado en una cama de piedra y enfrente de mí, a lo lejos, veo las pirámides. Y Ahí, dices que tu cuerpo lo percibes como el cuerpo de luz que ya habías visto. con un cuerpo de luz largo. Ok. No es sólido. Tenemos como unas máquinas en la cabeza. Y somos muchos. Somos muchos acostados como si fuera un campo donde se van a acostar todos y nos conectan. No puedo ver mucho, siento que no puedo mover ese cuerpo. Ok, ¿estás como en un estado dormido ahí? Sí, ¿Todos? ¿Y no otros, todos. ¿Otros que atienden? Hay unos despiertos, sí, y ya vemos muchos dormidos. Y siento un cosquilleo en todo el cuerpo que me da paz. Retrocede en el tiempo al momento que todavía no estabas dormido ahí para ver por qué, con cuál intención fuiste a este lugar o cómo... Estoy parado. Mi cuerpo es muy largo, blanco. Tengo una especie de cinturón como dorado. Es prácticamente toda la ropa que tenemos. No tengo cara. ¿Y estas camillas están al aire libre? Las camas de piedra. Sí, camas. están al aire libre. Pero es diferente. No es como aquí. Es un lugar redondo, de cierta manera. También lo puedo ver como si fuera un planeta. Es chico, es muy chico. Okay. Y estamos hablando de eso, de que si me voy a conectar Persona. como si fuera mi pareja. Ok. Están entonces platicando de que si se van a conectar o no. Sí. Y es que queremos ayudar. Y a continuación escucharán el motivo de esta alma pleiadiana. ¿Por qué decidió encarnar aquí? ¿Cuál fue el motivo que dejó a su origen y descendió aquí a la tierra?
A ver, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué decidiste bajar? Estamos en un círculo, como los que acostumbramos a hacer, que son más como una ceremonia de hikuri o algo así, sin sustancias, sin nada. Y hay un abuelo, hay como alguien, como el abuelo. Y nos está hablando a todos. Yo paso al centro y me preguntan por qué no he querido avanzar. Y les explico que me siento muy cómodo, que me ha llenado mucho de calor. Y él me pide que recuerde toda mi parte de mí que está en puntos inferiores. Me pide que recuerde todos los que estamos abajo y lo recuerdo. Lo recuerdo y me doy cuenta como el yo no querer avanzar también los detengo a ellos. Pero en ese momento era difícil verlo porque todo era muy luminoso. Y me doy cuenta que quiero regresar. Que quiero venir aquí y ayudarlos. Que quiero venir aquí y ayudarme, no ayudarlos. Quiero venir aquí y ayudarme en todas mis formas y expresiones. Ayudarme como el abuelo, ayudarme como cada uno de los que estamos en el círculo, ayudarme como también ayudar a todo a que avancemos más. Estamos haciendo un buen trabajo. Siento que estamos muy cerca, muy muy cerca. Pero a la vez está esa comodidad, ¿no? Que es como la trampa ahí. Como aquí tal vez la trampa es lo contrario, ahí es esa comodidad. Y yo pido que me traigan. Yo pido que me conecten y todos me abrazan. Todos ponen sus brazos alrededor de mí y me llenan con un rayo de energía muy fuerte. Y están muy felices de que yo haya tomado esa decisión, porque yo la tomé. Y me dan el valor. Ok, y antes de que tú te enchufes, ¿tú has conocido o sabes de alguien ahí de tu comunidad que se había enchufado y ya regresó, que despierta de las camillas? Tú en ese momento ya habías ido y vuelto. ¿Y hemos platicado sobre el viaje? ¿Puedes recordar Sí. si después de las llegadas platicamos? Sí platicamos. Y no recuerdo lo que platicamos, pero sí podemos adquirir información. Sí está funcionando. Sí está funcionando. Y por eso mismo nos estamos animando a ir más seguido. O sea, sí está habiendo un problema y está costando trabajo, pero sí está siendo útil. Sí está siendo muy útil. Lo interesante de este método QHHT es que podemos obtener varias perspectivas sobre los mismos hechos. En la primera parte de la sesión hacemos la regresión donde el subconsciente de la persona mismo decide cuál es el recuerdo que va a sacar a la luz. En la segunda parte de la terapia es cuando consultamos al subconsciente sobre la vida pasada o los hechos que nos reveló la regresión. Entonces tenemos siempre varias perspectivas. Cuando la persona está durante la regresión, no va a tener toda la información sobre los hechos o la situación en la cual se encuentra. Quiere decir que la información es limitada, solamente puede transmitir lo que está experimentando desde este momento y en este lugar que está experimentando en la regresión. Pero en la segunda parte de la sesión, cuando consultamos con los registros, ahí sí obtenemos toda la información completa sobre lo que sucedió. Y ahora otro ejemplo más de otra persona que se encuentra en una regresión, está en una vida pasada y se sentó al lado de un árbol y de repente aparece un rayo de luz del cielo. Entonces a continuación nos va a relatar qué es lo que pasó durante su regresión. Este recuerdo de una vida pasada ha abierto una memoria a su origen. Un caso muy interesante donde van a poder observar también muchas similitudes con todos los otros ejemplos que les puse. Llega como una cosa del cielo, como un rayo, como una cosa blanca, como si fuera un caballo o algo así, con una forma pero no tiene forma. Llega como el cielo, un rayo como
como algo traslúcido, pero no me da miedo. ¿Qué sensación te da al verlo? ¿Te sorprende o te parece conocido? Sí, me parece conocido. Me Pero da tranquilidad. Pero literalmente se ve como un rayo del cielo que pega a la tierra o como... Sí, como una luz translúcida, Ok. blanca. ¿En algún lugar específico? Donde yo estoy sentada, Okay. afuera, ¿Y pasa algo o aparece algo? como que la luz me envuelve. Camino y me meto en la luz y me envuelve y me sube, y me sube ¿Y a dónde te y lleva? me saca y estoy por fuera. ¿A qué te refieres afuera? Veo la tierra y Que estás fuera de la atmósfera de la Tierra, como si estuvieras en el universo. veo mucha luz y ya no tengo la misma ropa y luces de colores translúcidas, muchas luces y me envuelve y siento mucha tranquilidad y me gusta. Es que es una luz que me encandila, es que es como nieve, como yo estoy ahí adelante y veo como que me acuestan como en un vidrio, con una bata blanca. Ok, Y hay dices gente. que ellos te acuestan. ¿Qué es lo que ves aparte de ti? ¿Hay otros seres ahí? Con batas blancas, luminosas. Ok, ¿tienes la sensación que estás adentro de alguna estructura, de algún lugar, ahora que te están acostando en el vidrio? Sí. ¿Es un lugar, un espacio cerrado o estás al aire libre? No, cerrado, pero todo es transparente. Y estos seres dices que tienen batas, tienen alguna forma. ¿Cómo distingues su cuerpo? Tienen la cara blanca y como la cabeza como ovalada, La cabeza ovalada. los ojos azules. ¿Pero tienen rasgos humanos en sus rostros? Sí, ¿Sí? sí, muy lindos. ¿Y tienen cabello? No, Ok. hay muchos como en una cápsula, me ponen en una cápsula y son muchos. Ok, ¿esta cápsula cómo es? ¿Solo cabes tú o es más? Sí, como que me meten en una cápsula que se desliza. O sea, dentro de este espacio la cápsula se desliza. Sí, me meten como... ¿Y cómo me imagino esta cápsula? ¿Tiene alguna forma? Como que tiene algunas afuera y de afuera se desliza como hacia una pared, como hacia adentro, Como si se guardara. ¿Y qué hay dentro de esta cápsula? ¿Cómo está saliendo? mucha luz hay ahí. ¿De qué Mucha color luz está como luz? blanco. Y como muchas lucecitas, muchas luces. ¿Y cabes solo tú o caben más personas? Yo ¿Y cómo, en qué postura entras a esta cápsula? estoy acostada. Entonces me lo puedo imaginar como una camilla y que luego se cierra. ¿Y este vidrio que mencionabas ya era la cápsula abierta o cómo? ¿Y la cápsula misma también es transparente? Y entonces luego se desliza como adentro de una pared, dices, como si se guardara. ¿Y hay más de estas cápsulas ahí? Entonces, ¿qué sientes al entrar a esta cápsula y que te están guardando? ¿Tienes una idea qué es lo que está pasando? No sé. ¿Pero se siente bien o no? Sí, muy bien. Y decías que había muchos. Muchos. ¿Y son todos iguales o Sí. son diferentes? No, Todos iguales. sí, es igualito. ¿Ellos qué hacen? ¿Qué sensación te da? ¿Qué
me dan tranquilidad, me dan confianza y están como cada quien en lo suyo. O sea, sí están ocupados haciendo cosas. Estoy esperando que pase. ¿Qué pasa? Que una luz fuerte, eso es mucha luz. Mucha luz. Delante de mí hay mucha luz, mucha. Subo por un tubo, como una cúpula. En la cápsula subo como una forma, como de unas luces, de como 8 luces que salen hacia los lados. Largos, y yo estoy aquí en la mitad. Y yo no sé para dónde voy. Y dando vueltas. Y bueno, como todos son voluntarios y vienen de otro lugar, también tenemos ayuda. Hay quienes nos cuidan, quienes nos supervisan, quienes nos ayudan y nos hacen llegar informaciones. Así que no estamos solos en este planeta, tenemos un montón de apoyo de allá arriba. En el siguiente audio van a escuchar otro ejemplo más de una persona que su cuerpo se encuentra en lo que él llama un cocoon, que es algo parecido como las cápsulas o las camillas que han mencionado en los audios anteriores. Puede suceder que durante las noches cuando dormimos recibimos mantenimiento o algunas mejorías. Muchas personas no recuerdan, pero algunas sí recuerdan. Y en el siguiente audio van a escuchar un ejemplo de eso, donde el cliente tuvo una pregunta sobre algo que le ocurre de noche y ahí les va la respuesta. Luego comenta que a veces le sucede algo cuando está durmiendo, que siente como un switch que se prende y se apaga. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre esta sensación? Limpieza, red azul. Ok. Red azul por todo el cuerpo. ¿Y esta red azul se conecta con algo más? Sí. Está conectado a un cocoon. ¿Qué? ¿La red azul? Sí. Ok, ¿y qué ocurre ahí? ¿Él está dentro del cocoon? Una parte de él. Está subiendo muy rápido su energía. Hay que cuidarlo. Ok, entonces se están encargando de él y haciendo los ajustes para que toda la evolución pase en armonía, ¿es correcto? Sí. Entonces no hay nada de que se preocupe, ¿verdad? ¿O no? No. Y aquí les va una pequeña explicación por qué es tan importante de recordar la misión y nuestro origen. En el siguiente audio van a escuchar el mismo pleiadiano que habló en los anteriores. Y él está diciendo en una parte que todos necesitamos despertar, que tenemos que regresar a las Pléyades. En este caso, él como pleiadiano se refiere a las Pléyades, pero ya sabemos que venimos de muchos lugares en la galaxia, no solamente en el universo incluso. No solamente de las Pléyades. Entonces, cuando él dice que debemos de regresar a las Pléyades, se refiere a sí mismo y a los seres que vienen de su origen. Todos los demás tienen que despertar a sus propios orígenes para recordar quién son de verdad y qué hacen aquí en la Tierra. ¿Cuál es la razón que le están dando hoy día toda esta información? Porque es momento de que se acuerde, porque es capaz de asimilarla y tiene que actuar conforme a ella, porque tiene que despertar. Necesitamos regresar a las Pléyades, necesitamos todos despertar hacia las Pléyades y llevarnos con nosotros a todos los que podamos. Él ya puede aceptarla, yo ya puedo aceptarla, ya la entiendo, no voy a entrar en shock, no me voy a confundir ni voy a pensar nada. Soy perfectamente capaz de asimilar esta información y de empezar a actuar conforme a la verdad. Estaba ansioso de saber la verdad. Es muy difícil actuar si no recuerdas. Yo sé que muchas de estas informaciones son difíciles de creer, pero quiero invitarles a que sienten y escuchen toda esta información con su corazón y con su alma
y que reciban este siguiente mensaje de un pleiadiano que nos pide que no entremos en discusiones, que sí compartemos las informaciones y cuando haya rechazo simplemente podemos sembrar 3 preguntas en la mente de la persona que estamos conversando. Estas 3 preguntas son: ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Y qué vienes a hacer aquí? Está bien las opiniones que tengan, no hay que caer en discusiones. Si caemos en una discusión, para eso son los entrenamientos de los debates. Si caemos en una discusión, que nunca sea desde el ego. Y cuando una persona esté cegada, recuérdenle esas 3 preguntas. Si no se acuerda, en ese momento no entres en discusión, déjenlo fluir, y el simple hecho de que hayan implantado en su mente estas 3 preguntas lo va a hacer preguntárselas y va a despertar. Es como un crack, ¿no? Funciona porque funciona. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Sí, la respuesta siempre debe dar paz. Normalmente, si estás desconectado, la respuesta te va a confundir y te va a hacer sentir miedo. Si eso pasa, despierten. Si no pueden despertar por meditación, usen medicinas y sean conscientes. Busquen entre su grupo, pregúntenle a su grupo, y los que no estén conscientes, despiértenlos. Esa es nuestra misión. No podemos dejar a la gente dormida así, dejarla ir. No podemos. Necesitamos agarrar a los dormidos y despertarlos, y sobre todo a los avatars, sobre todo a los que ya a los que ya entrenaron, porque se están quedando dormidos también, y necesitamos despertarlos. Sí se puede, les vamos a mandar todo lo necesario, solo necesitamos que no olvidar esto, no olvidar esto, y compartirlo con todos los avatars que conocemos despiertos para que lo compartan, y con los que conocemos dormidos, despertarlos. Eso es muy importante, y sabemos hacerlo, lo tenemos innato, o sea, solo hay que usar la medicina, todo lo demás va a llegar. No tenemos que pensar más que en luz. Solo conéctense al amor. Solitos vamos a hablar a través de ustedes. Nos vamos a conectar a ustedes si ustedes están vibrando luz, y vamos a poder nosotros hablar con las personas desconectadas para conectarlas. A continuación escucharán otro ejemplo más de una señora que viene originalmente de Sirio. Encarnó también como voluntaria aquí en la Tierra. Y ella en su vida humana ha sufrido mucho. Quería saber por qué tanto sufrimiento en su vida, y encontró la respuesta que ella misma hizo el acuerdo antes de encarnar. ¿Hay algún acuerdo que debería de recordar ahora de estos acuerdos que se hicieron antes de la encarnación? Sí. Que a este mundo solamente vino a vivir experiencias de humanos, y que todo esto es una ilusión, que solamente te deja crecimiento, y que ese crecimiento te sirve para seguir avanzando y regresar a donde tú vienes. ¿Y por qué decidió de dejar a Sirio y venirse en estas naves a la Tierra? ¿Por qué no se quedó en Sirio? Porque es muy importante experimentar lo que es una vida humana. En ninguna parte existe esto. Exacto. De tener sensaciones, emociones, sentir, tocar, amar. Realmente este es un paraíso en el que es muy grato estar acá. Y vale la pena estar en la Tierra. ¿Y hay más seres que vienen encarnando de otros lugares aparte de Sirio? Sí. ¿Y cualquiera puede venir o cómo es? Sí, son seres de luz, sí. Los acuerdos son que si los seres de luz quieren venir a experimentar por voluntad propia, lo pueden hacer. Siempre y cuando la fuente se los permita. Ahí es donde se hacen los acuerdos. Sí, sí he oído de eso, que Sí. hay que ir a pedir una encarnación, ¿verdad? Sí. Y de ahí se calcula toda la ventana cósmica y los padres y todo para que uno Sí, se pueda decide. llegar a cumplirla, ¿verdad? Sí. Se decide en el acuerdo en dónde quiere venir a nacer, en qué tipo de familias, qué experiencias son las que ya viene a vivir.
ya están escritas. Entonces todo el sufrimiento que ha vivido, en fin, ya lo planeó ella misma para despertar. Sí, le hacía falta trabajar eso. Y bien, estamos llegando al final de este primer video. No los quiero sobrecargar con tanta información, así que les dejo con un poco de tiempo para procesar, digerir e integrar toda esta información, a ver si algo en ustedes se despertó o se sintió identificado. Y los voy a dejar con una edición que hice de creo que 65 clientes a los cuales les pregunté cuál es tu origen cósmico. Y estas fueron sus respuestas. Adiós y hasta la próxima. ¿De dónde vinieron? De Sirio. Shakar. Shakar. ¿Ese es el nombre de su planeta? Sí. Centauri. Alfa Centauri. Dodecatrón. Tiene un origen aún desconocido por este sistema de galaxias. Taxudo, de sangre reptiliana. ¿Crubus? ¿Perdón? ¿Crubus? No sé. Desde a Plutón y luego Sirio. Andrómeda. ¿Andrómeda? Ajá. Concilio de Antara. Sirio. Ella es de Pleiades también. Ah, ¿de cuál estrella de las Pleiades? Ella es Alcione. Las Pléyades. ¿Sirio A o B? B. Pleiadiana. También de Alfa Centauri. Me sonó Júpiter. Pleiadiano. ¿Sirio A o B? Sirio A. Pleiades, pero antes de Pleiades hay otro, donde bajaron a Pleiades. Ahí. Sirio es una muy fuerte. Y Alción también. Es como un lugar de congregación. Es un planeta grande. Araceli. ¿Así se llama? Sí. Jeter. ¿Éter o Jeter? Jeter. ¿Con J? Con H, no H. H. Jeter. ¿Y qué es un planeta? Sí. Me vino Pléyades y Sirio. Orsiniana. Arturiano no es, él viene le dijimos de la cámara Cassini, que es la cámara que está ahorita volando Saturno. Y es la primera vez que él escuchó la palabra cámara Cassini, no tenía. Es Saturno y sus lunas. El planeta de origen es Saturno. Me viene Sirio más. ¿Sirio? Sí. Globolosa intergaláctica. Me vino 3 letras. BTW. ¿Sí nos pueden confirmar que es de Venus? Sí, B. ¿Cómo? ¿Venus B? Venus. Pléyades de dónde viene. Sirio. Ok. ¿Sirio A o B? A. Ok. Pléyades. Andrómeda. Andrómeda. Es de las Pléyades, de Orión. Los dos, porque ahí tienen su descendencia de los dos. ¿Y cuál es el planeta? Sí, Mercurio. Nibiru. Andromedanos. Star, Ixtar, algo así. Star, Star. Ok. ¿Qué sería entonces Orión con? Pleiadiano. Doinaitar. Arándira. Está en Andrómeda. Su nombre es Ceres, Cercus, Cerques, Ceres. Planeta pequeño. De las Pléyades. ¿Es puro pleiadiano o viene mezclado con otras razas? Tiene un vínculo con Andrómeda. Entonces sería Pleiades Andrómeda. Sí. Ayapliano. ¿Ayapliano? Bien. Ayapliano. Así se llama la estrella. Sí. Pleiades. Andrómeda. ¿De dónde proviene? Ellos vienen de las Pleiades. De Sirio. Nak. Miogneshanahait. Orión. Orión. Tirit. ¿Tirit? Tirit. ¿Con T? TH. Tengo una mezcla. Osa Mayor. Osa Mayor con Orión. Así.
Pléyades. Sirio. Como un sol, como dorado. Kirna. Pléyades. Solariano. Júpiter. Ayaplan. Sirio. Es una galaxia vecina de Andrómeda. Pleiades. Sirius. Arcturus. Andrómeda. Sacar. Osa Mayor estaba en varios lugares. Krypton, Orión. Constelación de Sirio, planeta 39. Retícula 428. ¿Y cuál es entonces el origen de su alma? Columnas de luz. Las grandes columnas de luz. ¿Qué es esto? Un portal. De ahí vienen las almas de muchos seres. Es otra dimensión. Una nébula. Una nébula gigante que produce seres conscientes. A eso se dedica.